Buenos días, queridos amigos. Buenos días desde Madrid, donde son las 4 de la tarde. Buenos días también a todos los amigos que estáis en Lima. Soy Tomás Poveda, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Educativa Auxil para Europa, Oriente Medio y África, y me siento también en el directorio del grupo educativo. Durante varios años he estado ocupando posiciones de alto cargo en el Gobierno de España, en concreto en la Casa de América, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y ahora tengo el honor de llevar a cabo desde hace 3 años distintas actividades estratégicas en el marco de la Auxil con don Raúl Díez Canseco. Bienvenidos a este webinar en el que vamos a tratar de tecnología, sostenibilidad, disrupción en la era post-COVID-19. Quiero dar la bienvenida a nuestro fundador presidente, a don Raúl Díez Canseco Terry, a los ponentes, a don Íñigo de Palacio, a don Vicente López Ibor y a don Parfait Chat, que nos acompañan desde España. Y, por supuesto, a toda la comunidad de directivos y de profesores de la Auxil, a los alumnos y a todos los amigos que han querido acompañarnos en esta mañana. En estos momentos hay 500 personas que nos están siguiendo en este webinar que se enmarca dentro de los 25 años desde la fundación de la Universidad San Ignacio de Loyola. Hace pocos años celebramos el 50 aniversario, este año celebramos el 25 aniversario de la universidad y estamos ya con miras al aniversario al 75 aniversario de nuestro grupo educativo. Antes de ceder la palabra para las palabras iniciales a nuestro fundador presidente, quería pedirles que guardemos unos segundos de silencio como consecuencia de los fallecidos, las víctimas, las familias y aquellos que han tenido la enfermedad del COVID-19 que no están con nosotros. Como saben, Madrid es un foco importante de esta pandemia. Estamos en estos momentos en una situación compleja, pero hoy es un día en el que ha salido el sol y estamos convencidos de que pronto volveremos a una actividad normal. Si les parece, guardamos unos segundos de reflexión y oración. Muchas gracias. Sin más dilación, le cedo la palabra a nuestro fundador presidente, a don Raúl Díez Canseco Terry, que además, como saben, fue vicepresidente del Perú, además de ministro en distintas carteras relevantes en nuestro país hermano Perú. Querido presidente, te escuchamos. Buenos días para el Perú, buenas tardes para Europa, para España. Mis primeras palabras para agradecer con mucho afecto, con mucho cariño, con mucho orgullo y con mucha esperanza a nuestros 3 brillantes expositores del día de hoy, que van a enriquecer en un momento de angustia, de desolación, de cuarentena, de aislamiento, el panorama generado en el mundo por este COVID-19, que lo que ha traído como consecuencia, aparte de la pandemia y generando tanto dolor, un cambio fundamental que vino para quedarse. Tenemos en nuestro panel, en nuestros invitados, como bien ha dicho el doctor Tomás Poveda, a don Íñigo Palacios, que es su director global de Relaciones Institucionales de INRA. Para los que no saben quién es INRA, a pesar que es una de las empresas más importantes del mundo y líder en España de tecnología, ciertamente Íñigo nos va a poder dar una pincelada por dónde va este tema de la tecnología y cómo la tecnología finalmente es la que va a salvar a la economía de que no se convierta también en una pandemia de pobreza. También tenemos a Vicente López Ibor, a quien conocí hace mucho tiempo, es un experto en energía solar, un gran líder en el mundo de convencer a las comunidades europeas de la importancia de la no contaminación del medio ambiente y buscar energías renovables que sustituyen a la tradicional
y que en el tiempo bajarán los costos de la transmisión misma de la energía. Me alegra mucho que él haya tenido algún espacio en su tiempo y en su vida para poder compartir esa visión que tiene maravillosa de vida. Y a Paul Feit, Attaché, director de la estrategia comercial de Lean House, un brillante economista de MIT, que conocimos con Tomás en una reunión importante en Washington, en la cual se trató de llamar la atención de la América Latina, de Iberoamérica, de hacia dónde iba el mundo con todos los problemas que se venían viniendo en Venezuela. Y cualquier cosa que podemos haber analizado en esta oportunidad se quedó corta con las que nos ha traído la pandemia. Y volviendo al tema ya directo, América Latina, como ustedes saben, ha estado preparada siempre y ha enfrentado a través de su historia shocks adversos severos, fuertes caídas en los productos primarios, desastres naturales. Estamos acostumbrados a luchar contra las situaciones económicas adversas, pero esta epidemia del COVID-19 amenaza seriamente el terreno ganado en los últimos años. El COVID-19 añade una nueva dimensión de la crisis. Paradójicamente, para enfocarla y para combatirla, y no sé si derrotarla, tenemos que aplicar medidas de aislamiento social, que son justamente las que están trayendo un resultado negativo de la paralización de la producción, porque el haber sido confinados ha parado. Se ha congelado en el mundo el desarrollo y instituciones tan importantes como el BID, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, hablan de números de 4.5 y 4.7 de caídas del PIB mundial, que eso podría ser mucho peor. ¿Pero qué hacemos? Yo creo que lo que tenemos que hacer, primero nada, tenemos que pensar y actuar de una manera diferente. Tenemos que ser más disruptivos y creativos. ¿Y cuál debería ser nuestra respuesta? Que es lo que nos convoca el día de hoy. Primero, siempre se habló, pero hoy la cultura tiene que ser digital. Tenemos que tener un aislamiento social permanente. Entender los políticos, y ojo, los políticos y los que dirigen nuestros países, que nació una educación a distancia y que no podemos enfocarla, enfrentarla, sino hacerle ver a los jóvenes y a los padres de esos jóvenes que esta educación online, digital, vino para quedarse. Tenemos que hablar más que antes de la telemedicina y probablemente, como nos dirá Porfait, de la digimedicina. Y él explicará por qué digo digital, por supuesto. Tenemos que tener nuevos enfoques empresariales, más emprendimientos digitales y recuperar, y eso es lo más grave, la confianza de los agentes digitales, los agentes económicos. Pero hay nadie se ha puesto a pensar que, aparte de la salud, lo que más está sufriendo hoy en día, y de repente deberíamos tomar nota profundamente, es que el cambio más grave de la pandemia es el tema de la brecha digital que se está generando en las escuelas. Tenemos más de 1.500 millones de jóvenes paralizados en más de 191 países en el mundo. Y lo más grave de eso, que el 50% de esos jóvenes, no tienen computadora en casa. Y el 40% de esos no tienen acceso a Internet. Imagínense el drama que estamos viendo cuando estamos viendo que la única manera, acá en el Perú estamos viendo que el gobierno está tomando la decisión, y es importante, de comprar 1.000 millones de tablets, porque se han dado cuenta que si no van a la digital estamos liquidados. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es la esperanza y la oportunidad de la América Latina hoy ante lo que estamos viviendo? La primera, que se fortalece una economía verde. Tenemos nada menos que 9.400 millones de dólares en nuevas inversiones verdes en el mundo. El nuevo consumidor ya contempla el impacto social ambiental del producto que consumen. Y si a eso le agregamos el tema de los millennials, vemos que el 73% de esos millennials está siendo exigente en eso. Y para terminar,
lo que en Europa ya están haciendo, y lo venían haciendo antes de esta situación, y de América Latina y el mundo tiene que seguir por esa huella. La primera es que hay que descarbonizar la economía y potenciar las energías renovables. Qué pena que el Acuerdo de Kioto cayó en letra muerta en las últimas reuniones que hubieron. Porque si hubiéramos tomado más atención, de repente la crisis que estamos viviendo no hubiera sido tan grave. 2, tenemos que ir más a las industrias con eficiencia energética. 3, tenemos que innovar en el transporte público y hacerlo totalmente nuevo. No solamente para usar energías renovables, sino por todo este tema del distanciamiento social que estamos hablando. Amigos, tenemos que ir ya a una alimentación sana para recuperar y potenciar el consumo de productos pequeños y de productos locales. Y termino para abrir el debate que nos conmueve y nos ilusiona a mi esposa Luciana y a mí, que agradecemos. La biodiversidad, porque destruir la naturaleza pone en riesgo nuestra salud y nuestra economía. Esta pandemia nos está haciendo mucho daño, pero si aprovechamos la reflexión que nos genera, hacemos el mundo más chico, más humano, nos daremos cuenta que la gran oportunidad de la América Latina por el tema de las economías verdes y del mundo para ir a una energía mucho más limpia. Y finalmente para la educación, para tomarla en serio, porque algo desnudó esta pandemia, la precariedad de los sistemas educativos, principalmente en los países latinoamericanos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Tomás, por tu esfuerzo renovado, por tu emprendimiento y mi vocación y mi oración para mis hermanos españoles que están representando estos millones de españoles que viven una crisis sin precedentes. Yo siempre cuando hablo en casa y a mis amigos y a los jóvenes que tengo contacto con esta manera, les digo, imagínense si la estamos viviendo mal los peruanos, pero cada vez que sale el presidente nos habla de una esperanza que estoy seguro que es válida y que podemos lograrla. Pero todos los diagnósticos del mundo, queridos empresarios, líderes, emprendedores, hermanos españoles, choca cuando nos enteramos que lo que más va a sufrir y está sufriendo en esta pandemia es el turismo, que España vive del turismo, que 13 puntos del PBI es del turismo. Y yo le decía a mi hijo Ignacio, que tiene 12 años, para que grafique la crisis, te puedo asegurar, hijo, que yo me pude haber imaginado muchas cosas en mi vida, pero nunca ver los aeropuertos del mundo cerrados. España sin turismo, ¿qué va a pasar? Bueno, España que tuvo la visión de ir más allá del otro lado del mundo, de descubrir la América y traernos opciones de desarrollo, tendrá que volver a descubrir otro mundo, que estoy seguro con los españoles que tengo al frente, que es muestra de la maravilla que es mi querida madre patria y que está sufriendo mucho, que sabrá encontrar el camino que nos marcará a todos. Las crisis no son eternas, pero la oportunidad para salir adelante es ahora. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y adelante, Tomás. Muchas gracias, querido presidente. En esas estamos. Saldremos, Dios mediante, adelante. Y quería hacer una reflexión, y es que para mí ha sido un placer en estos años haber contribuido al equipo de educación virtual que tenemos en la USIL. Hoy tenemos un cohete de educación virtual, probablemente único en Latinoamérica, y eso nos va a permitir afrontar estos retos con mayores garantías. Ha sido años de trabajo humano, de inversiones fuertes que tú, con tu visión, nos has liderado y ahora nos permiten afrontar esta situación con muchas más garantías y de esa manera llegar a nuestros alumnos y a los futuros alumnos que nos acompañarán en el proyecto educativo de la USIL. Una sola reflexión, Tomás, solamente tú comenzaste hablando con 500 enganchados, solamente para que la audiencia sepa que tenemos ya 1000 en el Zoom y en frecuencia USIL y USIL TV, más o menos otros 1000. Un éxito la convocatoria de ustedes. Muchas gracias. Y ahí quería también incidir en un agradecimiento a todo el equipo humano
y directivo y técnico de la USIL que he estado trabajando en la última semana para hacer de este webinar una realidad. Antes de pasar a escuchar las palabras iniciales de los ponentes, quería explicarles que el desarrollo va a ser el siguiente. Hemos visto la primera parte introductoria. Ahora yo les voy a hacer unas reflexiones iniciales de cómo está el mundo hoy y después hablarán los ponentes en unas palabras introductorias para dar paso a los centenares de preguntas que nos harán llegar. Sentimos no poder responder a todas por cuestiones de tiempo, pero haremos grupos de preguntas para responder a aquellas inquietudes que más les interese. Quería empezar estas reflexiones hablando de qué ha pasado en nuestro mundo en los últimos años. Desde finales de los 90, Estados Unidos empieza a fijarse claramente en China. Sus empresas empiezan a ver la realidad china como un gran potencial y, de hecho, es un proceso en el que España juega un papel importante porque España reemplaza empresarialmente a Estados Unidos. Es la segunda oleada de grandes inversiones en empresas españolas en Latinoamérica. El 11 de septiembre del año 2001 se produce el atentado de las Torres Gemelas. El gobernador entonces de la Reserva Federal, Alan Greenspan, reduce drásticamente los tipos de interés, como así se produjo de manera coordinada con otros bancos centrales. Y en ese momento se producen dos fenómenos, las deslocalizaciones masivas de empresas a China, y al mismo tiempo se produce un efecto riqueza artificial en Occidente como consecuencia de la burbuja inmobiliaria y la burbuja financiera. En 2002-2003 se produce el SARS, el primer COVID. En 2004-2005 se produce la gripe aviar. En 2004 nace Facebook. En 2007 se produce la crisis subprime, esa consecuencia de aquella burbuja inmobiliaria que acabo de mencionar. En 2008 se produce la caída de Lehman Brothers y el inicio de lo que hemos conocido como la gran recesión. Y es a partir de ese momento cuando se produce la gran emergencia de economías que hasta entonces estaban menos presentes en la economía global. A partir de ese momento también China empieza a tener un desarrollo muy importante en su tecnología y se producen dos fenómenos. China se consolida como la fábrica del mundo y Latinoamérica y África se consolidan como países con unas altas exportaciones en materias primas. A partir de ese momento el auge de China es indudable. En 2015-2016 se produce la COP21 de París, de la que don Vicente es un experto y nos podrá hacer alguna pincelada. En 2016 el presidente Trump es elegido presidente de los Estados Unidos y se producen varios fenómenos. La guerra comercial, se intensifican las guerras cibernéticas, la reciente guerra tecnológica por el 5G, del que el doctor Attaché nos podrá también informar, y se produce en esta década, en la década anterior, un reposicionamiento geoestratégico del mundo. El centro del mundo vira hacia la cuenca Asia-Pacífico. En 2019-2020 tenemos la gran crisis del COVID-19, que es sanitaria, económica y social. Y a partir de este momento, ¿qué va a suceder? Es una implosión de la globalización total como la entendemos. Tendremos una crisis en V, tendremos una crisis en L, tendremos una crisis en caída libre durante varios trimestres. Será el final del capitalismo como lo entendemos y de las democracias liberales. ¿Y qué vamos a hacer a partir de este momento? En mi opinión, y es una idea que vengo defendiendo desde hace un tiempo, necesitamos vertebrar la cuenca atlántica, necesitamos europeos y americanos unirnos más en esta gran comunidad euroamericana, sumando también a los países de África, que es el gran continente que va a tener un papel destacado en este siglo XXI. Estas son solo algunas de las reflexiones que quería hacerles en este extraño momento y decisivo que vivimos, y que hay tres palabras que son fundamentales y que hoy vamos a tratar. Una es el de la tecnología, la sostenibilidad y la disrupción en esta era post-COVID-19. A continuación, le cedo la palabra a don Íñigo de Palacio, que es director global de Relaciones Institucionales de Indra y además ha sido un destacado diplomático, embajador en 2 ocasiones, su última
puesto como embajador fue en Santiago de Chile. Por tanto, es un experto en Latinoamérica, en la Unión Europea y, por supuesto, en los organismos multilaterales por su desempeño en Naciones Unidas en Nueva York y en Ginebra. Querido Íñigo, la palabra es suya. Pues buenos días desde Madrid y muchas gracias por esta invitación a la USIL. Y en primer lugar, querido fundador, presidente y amigo Raúl Díez Canseco, tener una palabra de muy afectuosa felicitación por el 25 aniversario de la universidad que este año se conmemora. La USIL es un modelo precisamente de algo de lo que vamos a hablar hoy, como has hablado tú antes, de la innovación y el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo. Muchísimas gracias. Quisiera hacer algunas reflexiones iniciales en torno a tres ejes. Primero, querría comenzar con un mensaje de esperanza, porque si reparamos bien, en este momento en el que la mitad del mundo, literalmente, se ha parado con las consecuencias sociales y económicas que conocemos, y todo ello con el objetivo de salvar vidas, ¿verdad? Poniendo ese objetivo por encima de otros de orden económico para superar una crisis sanitaria de enorme gravedad, lo cierto es que nuestras sociedades y nuestros servicios básicos han sido sostenidos fundamentalmente por la tecnología. Allí donde miremos, cuando todo lo demás estaba parado, nuestros transportes y su control estaban siendo gestionados con sistemas tecnológicos, nuestra sanidad, tenemos especialistas en el panel que nos ha permitido continuar prestando servicios, la energía, los sistemas que gestionan la energía, el agua, los bancos, los servicios financieros, la propia seguridad y nuestras comunicaciones que nos permiten disfrutar, ¿verdad?, de esta sociedad conectada y a través de nuestras redes. Pues bien, si la importancia de la tecnología era enorme antes de la crisis, el primer mensaje que quiero compartir es que lo será aún más en el futuro. En el fondo, creo que la mayor parte de los analistas coinciden en decir que esto no es un nuevo tiempo, es sencillamente un tiempo que se nos acelera. Es decir, esta pandemia va a acelerar la transformación que ya teníamos en marcha. Y doy un ejemplo. Los mercados de valores, los analistas de valores y las bolsas en general están recomendando apostar por las empresas tecnológicas y por aquellas vinculadas con el sector de la salud, entre otras. Y yo creo que eso es buena prueba del futuro que tenemos. Yo creo que van a tener, y esto es un poco el primer mensaje que quería compartir dentro de este mensaje general más esperanzador, es que van a adoptar nueva relevancia desafíos como la colaboración público-privada. Fijémonos en la respuesta ante la crisis, lo importante que ha sido y lo importante que habría sido profundizarla con nuevos medios tecnológicos, la colaboración entre estados, administraciones y empresas para hacer frente a la crisis, con nuevas reglas y herramientas. La preocupación por la desigualdad, luego tendremos tiempo de hablar de ello en torno a varias tecnologías. La reivindicación clave del papel de la industria. La industria se ha demostrado que es fundamental para ayudarnos a enfrentar retos y, desde luego, entender la innovación en un sentido más amplio que el simplemente tecnológico. La innovación entendida como encontrar soluciones para aquellos problemas que ya tenemos o aquellos que se nos van a presentar, ¿verdad? Una segunda reflexión tiene que ver con la vinculación que existe entre tecnología y desarrollo sostenible. Yo la tesis que les propongo es que la tecnología y la innovación son sin duda los mayores aliados, las mejores palancas, los mejores habilitadores que tenemos hoy para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que es en definitiva el nuevo paradigma en torno al cual nos encontramos todos reunidos en la comunidad internacional. Y permítame que les diga que en la oferta como empresa, como grupo de empresas multinacional que represento, Indra es una buena prueba de todo ello. Allí donde miremos, en las tecnologías que gestionan nuestros transportes y su sostenibilidad,
la energía, los sistemas de gestión de la energía y su eficiencia, ¿verdad? Su sostenibilidad, el agua y su aprovechamiento, cómo permitir que las tecnologías lleven el agua a mayor número de personas con eficiencia. Nuestros sistemas de salud, ¿qué seríamos hoy sin las redes que nos permiten entregar servicios en cualquier lugar a través de sistemas de telemedicina que ponemos a disposición de nuestros clientes o sistemas de gestión digital de sistemas completos públicos o privados de salud? La inteligencia de nuestras ciudades, donde hoy creemos que se concentran todos los desafíos de la sostenibilidad y de los objetivos de desarrollo sostenible. El avance, como decíamos antes, hacia una economía circular y descarbonizada, en lo que Indra hace enormes esfuerzos, o la seguridad de nuestras fronteras, o por poner un ejemplo, hasta los procesos electorales que son gestionados por una empresa como la nuestra que permiten la celebración de elecciones democráticas y transparentes que profundizan las libertades de los ciudadanos en muchos países del mundo, ¿verdad? Al final, nosotros apostamos, y por eso la tecnología y la innovación son importantes, en colocar en este nuevo momento de la historia al ciudadano en el auténtico centro de atención. Y todas esas tecnologías van a estar atendiendo a uno u otro o varios de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, atendemos con la tecnología la mejora de las vidas de las personas, con el menor uso de recursos posible, eso es la sostenibilidad, permitiendo hacer mejor las cosas y hacer cosas mejores. Creemos que es una gran palanca para el futuro. Y en tercer lugar, como reflexión inicial, para no extenderme, querría ir rápidamente a poner de manifiesto algunas consecuencias de la crisis del COVID-19 y algunas disrupciones que nos está trayendo. La primera que quisiera señalar es que una de las cosas que han visto las sociedades en las que vivimos es que la urgencia en la necesidad de reaccionar y la necesidad de anticiparse y contar con mecanismos de preparación previa en la respuesta han planteado enormes desafíos a los estados y los van a seguir planteando. Y debo decir que en esto nadie sale bien parado, ni los estados desarrollados y probablemente menos aquellas economías emergentes o que todavía están intentando superar el desarrollo. Por tanto, una de las primeras conclusiones de esta etapa en la que vivimos es que con tecnología vamos a tener que ayudar a fortalecer las capacidades de los estados. Y desde luego no hablo de estatalización de las economías, no hablo de mayor intervencionismo, lejos de mí. Estamos a favor de la iniciativa privada. Sin embargo, creemos que tenemos que preparar a los estados para poder afrontar con capacidades críticas estos nuevos retos. Esto se ha demostrado en algunos países que han reaccionado de manera temprana, la República de Corea, Singapur, con aplicación de medios digitales que han sido incorporados progresivamente en la respuesta de otros países. Y creo que se deberán fortalecer las capacidades de los estados en varias áreas críticas. En primer lugar, la administración. Tenemos administraciones complejas, pero muchas veces no están preparadas para atender las crisis complejas. La sanidad, se ha demostrado que, y lo decía antes, será uno de los sectores de inversión y donde todos seguiremos invirtiendo en nuevas tecnologías. Y, por supuesto, la educación. La educación, tendré tiempo de referirme después, es un ámbito en el que la tecnología va a ser un gran habilitador, como ya hemos podido comprobar, de hecho. Por tanto, debemos fortalecer las capacidades del Estado y en todos sus niveles, en el ámbito central, en el ámbito regional y fundamentalmente en el ámbito local. Esa es una de las lecciones que podría decir que hemos sacado en algunos casos de esta pandemia que sufrimos. Será probablemente el último caso en el que tenga que citar un ejemplo de Indra, pero quería sacar casos concretos en los que, modificando nuestra plataforma de Internet de las Cosas, OneSite, y que utilizamos para muchas cosas, pero entre otras para la gestión de ciudades inteligentes, hemos formulado una nueva propuesta para aplicar inteligencia en la prevención y detección de riesgos que se van a seguir presentando
en la operación coordinada de servicios públicos, en la gestión dinámica de recursos sanitarios, el impulso de la colaboración público-privada en momentos de crisis, cómo poner juntos a la iniciativa pública y privada para que se manejen de manera eficiente los recursos que ambos ponen al servicio de la resolución de la crisis, y todo ello a través de herramientas digitales y también para la reactivación de la economía y del empleo. Estas herramientas no tengo tiempo de detallarlas, pero yo creo que se deberán ir extendiendo para mejorar la respuesta de nuestras sociedades. Otra de las lecciones, telegráficamente, es que la extensión del uso de nuevas tecnologías de fuente abierta se va a generalizar y las existentes se van a readaptar a las nuevas circunstancias. Y pongo de nuevo un ejemplo. Pensemos en el papel que han jugado las tecnologías de impresión en 3 dimensiones, en 3D, para enfrentar algunos de los desafíos de la crisis. Este fenómeno de la democratización de la tecnología va a presentar un debate de la mayor trascendencia, como la desigual distribución de los avances tecnológicos, y de ahí la necesidad de una gobernanza global y local nacional con políticas públicas acertadas que nos ayuden a superar esa brecha digital. Hablaba de la educación digital. Pues bien, creemos que se ha demostrado, como decía el fundador presidente de la USIL, las desigualdades. No todo el mundo tiene acceso a los mismos medios de educación digital. Pues va a ser un desafío encontrar modos de colocar en la sociedad de manera más amplia tecnologías más accesibles, y se va a avivar sin duda el debate sobre las tecnologías apropiadas, adaptadas a las circunstancias locales para potenciar la resiliencia y la sostenibilidad local. De hecho, yo diría que se están produciendo, y con esto voy a ir citándolos porque a lo mejor serán objeto de debate después muy rápidamente, algunas disrupciones. Primero, la disrupción de la ciberseguridad en estos tiempos de crisis, el mantenimiento de la privacidad de nuestros datos y el tema de las fake news. Esto me llevaría, porque es un tema que me apasiona, me llevaría a una larga discusión y ahora no tengo tiempo de hacerlo. Pero tengamos en cuenta que estos van a ser debates que probablemente luego podamos profundizar, van a ser enormes para nuestras sociedades. Y algunas de las circunstancias que hemos vivido lo han puesto de manifiesto. En segundo lugar, cómo acompasar las nuevas tecnologías a los momentos de política de transición climática. Yo aquí debo traer una reflexión desde Europa. Yo creo que el compromiso con la transición climática es absoluto en el mundo, pero de verdad tengo la impresión, por lo menos viendo cómo evolucionan los programas de la Comisión Europea, que ante esta necesidad urgente de mayores medios económicos para otras atenciones, se va a introducir por fases nuevas políticas de transición climática. No va a ser posible hacerlo todo de golpe. Aunque solo sea porque ¿quién va a subir de la misma manera a los medios de transporte colectivo hoy? ¿Va a volver un uso más intensivo de la locomoción privada? En fin, hay muchas preguntas, también hay algunas respuestas: mayor descarbonización, mayor esfuerzo en la movilidad eléctrica, mayor esfuerzo en la economía circular para asegurar la sostenibilidad. El turismo va a cambiar con las nuevas tecnologías. Enorme desafío, no tengo tiempo para detenerme. El empleo, lamento decir que es probablemente una de las noticias no tan positivas. Si ya había un debate antes sobre tecnologías y creación o destrucción de empleo, debate en el que yo era particularmente optimista, en este primer momento de gestión de la crisis, debo decir que el mundo va a sufrir momentos de mucha tensión en materia de empleo. Ha habido un informe muy importante de la OIT en abril con motivo de su análisis del COVID-19 que yo creo que merece atención sobre los impactos que va a tener en el plano mundial. Y mi último comentario: en algunos espacios geoeconómicos, y desde luego no puedo sustraerme al que existe en la Unión Europea, pero creo que se dará en otros, se nos va a plantear el reto de conseguir una mayor autonomía o soberanía estratégica. Esto no es volver
dar marcha atrás en la globalización. No es la desglobalización, pero que es positiva y es irreversible. Pero desde luego nosotros creemos que va a haber debate sobre esa autonomía y soberanía estratégica en varios ámbitos, que no va a significar desde luego desmerecer, acortar, minimizar la cooperación internacional, que va a ser más importante que nunca. Y esa autonomía deberá ser no solo tecnológica, sino industrial y de otra naturaleza, pero insisto, este va a ser un debate que vamos a tener que enfrentar y lo afrontaremos en los foros globales de gobernanza, en nuestros foros de política nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Íñigo de Palacio, porque es profesor honorario de la Universidad San Ignacio de Loyola. En estos momentos, a las 9:36 de Lima, 4:36 de Madrid, hay 1.010 personas conectadas a este webinar. Y a continuación le cedo la palabra al doctor Vicente López Ibor, que es presidente de la Federación Europea de Derecho de la Energía. Don Vicente, además, ha tenido altas responsabilidades en los reguladores nacionales de España y europeos y, sin duda, tiene un currículum extenso en la gestión empresarial, en el emprendimiento y, además, con éxito. Así es que, don Vicente, estamos ansiosos de escuchar sus palabras sobre los elementos que nos traen, que nos reúnen y, en concreto, sobre la sostenibilidad. Muy bien, pues buenos días a todos, desde España también. En primer término, naturalmente y especialmente complacido en hacerlo, agradecer la invitación de la Universidad San Ignacio de Loyola, felicitar al presidente fundador por la extraordinaria trayectoria, como ya ha sido subrayado durante estos 25 años, y lo tan prometedora que se presenta en al menos los 25 o 125 siguientes. Agradecer también a Tomás Poveda sus palabras y tratar de responder a la invitación que se formula en torno a sostenibilidad, innovación y tecnología esta mañana de Lima, esta tarde de Madrid, en unas circunstancias verdaderamente complejas, como también señaló el presidente Díez-Canseco, en las que nos encontramos. Yo querría empezar por ahí, precisamente, porque estas palabras, que serán necesariamente breves de introducción y naturalmente abierto a cualquier tipo de consideración y pregunta que tenga lugar durante el debate. Pero mi primera consideración es que no es posible ni naturalmente conveniente abstraerse de la situación en la que nos encontramos para tratar de fijar, de acuerdo con la situación en presencia, los términos lo más objetivablemente posible de las circunstancias actuales y a través de ellas proyectar, desde luego con esperanza, pero con la medida de lo posible también con los fundamentos del realismo sobre las posibles salidas que se presentan en el futuro próximo y a medio plazo. La primera consideración que quisiera hacer es la sorpresa de lo sucedido, como ocurre muchas veces en tantas crisis de enorme envergadura. Nos encontrábamos a final del año pasado, evidentemente, en un mundo con muchas dificultades, con graves desigualdades, con incertidumbres notables en el orden de la pobreza, en el orden del marco de la globalización, en las políticas climáticas y la lucha contra ellas, pero nadie esperaba que fuera a producirse una crisis sanitaria de carácter global que amenazara el conjunto del planeta, que paralizara una parte enorme de las economías del mundo y que agrediera de esa manera a tantos ciudadanos, provocando el fallecimiento de decenas de miles de ciudadanos, de conciudadanos nuestros en todo el mundo. A principios de este año, se refería Ignacio a ello, el mundo, en concreto la región europea, se formaba un nuevo gobierno, esperanzadamente, en el que se planteaba como la primera prioridad de su agenda de gobierno precisamente un plan global verde, un nuevo Green Deal, emulando, aunque con otro carácter, el que sostuvo a mediados del pasado siglo, en unas circunstancias también igualmente dramáticas, el presidente Roosevelt sobre Recovery, Reform and Relief, y la Unión Europea, además de sus prioridades clásicas sobre seguridad, sobre relaciones internacionales, sobre bienestar de los ciudadanos,
planteaba, y era una gran novedad, una gran apuesta muy determinada, un nuevo Green Deal en favor de un plan de asociación a los esfuerzos de mejora del clima, de lucha contra el calentamiento global, de asociación del mundo energético a ese esfuerzo de descarbonización de la economía, ya apuntado a desarrollar con más intensidad, si cabía, tecnologías energéticas, liderando el marco global con relación a esta conexión e interdependencia entre energía limpia y clima, y en definitiva estableciendo también y proponiendo un nuevo marco de regulación y de políticas públicas en esta materia. Pues bien, prácticamente en el mismo espacio de tiempo estaba sucediendo en otra parte del mundo, tan importante como ya se ha apuntado en las presentaciones realizadas anteriormente, en 3 provincias chinas estaba sucediendo algo, se estaba desarrollando una pandemia que activó inmediatamente las alarmas de la Organización Mundial de la Salud y de buen número de países. Daba la impresión para el ciudadano alejado de este tipo de circunstancias y la dinámica de las organizaciones internacionales que se trataba de algo imprevisto, completamente inesperado, cuyo alcance estuviera sujetado y, como también se subrayaba, organizado desde el punto de vista de los sistemas de emergencia y reacción de las naciones y de los organismos internacionales, particularmente los vinculados al sistema de Naciones Unidas. Pero haciendo un análisis un poco más detenido sobre esa situación, advertimos que el año pasado, en septiembre del pasado año, la antigua directora general de la Organización Mundial de la Salud, una persona tan relevante en el orden internacional como Gro Harlem Brundtland, antigua primera ministra de Noruega, y la persona que en el año 86, en un ya célebre y clásico informe sobre desarrollo humano de Naciones Unidas, acuñara el término de desarrollo sostenible, es decir, una persona que en gran medida se anticipó de una manera prospectiva a lo que ha sucedido ulteriormente en términos de manifestar una preocupación por el desarrollo y el descuido de la conservación de la naturaleza y las medidas protectoras de la misma y la lucha contra el cambio climático, lideró un informe, como digo, en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud, apoyado por la Secretaría General de las Organizaciones Internacionales de la Cruz Roja, y en ese informe podemos leer, primero, el título del informe ya es llamativo y marca una alarma porque dice un mundo en peligro. Y en el punto 3 de ese informe se rubrica preparación para lo peor, una pandemia causada por un patógeno respiratorio vital que se propaga rápidamente. Bueno, sabemos bien que la globalización ha tenido, como también se ha apuntado, y tiene muchos aspectos extraordinariamente positivos, sobre todo en el orden, crecimiento y los intercambios comerciales. También tiene no pocos desequilibrios subrayados ya y sobre los que sin duda profundizaremos en el debate. Pero hay un aspecto que es asimismo indudable. Las crisis en un marco de globalización se propagan mucho más rápidamente. Naturalmente, en muy pocas semanas, la mayor parte de países del concierto mundial y de manera muy singular los países pertenecientes a lo que podríamos llamar, lo citaba antes Tomás Poveda, el mundo atlántico, el mundo occidental, la cuenca atlántica, especialmente afectada por esta pandemia, reaccionaba con unas medidas que pudieran sorprender en cualquier otra época histórica, pero seguramente eran las medidas que correspondían a esa situación, en un estado de emergencia, en una actuación, no diré que improvisada, pero extraordinaria en cuanto a la capacidad de reacción de los sistemas sanitarios de muchas sociedades, con un esfuerzo titánico por parte de los sanitarios, a los que rendimos homenaje en España todos los días a las 8 de la tarde, y lo seguiremos haciendo. Y se confinaba, mejor dicho, se recluía a la población en sus casas, se detenía el circuito de los sistemas productivos, la economía se paralizaba, las medidas adicionales de seguridad eran establecidas por parte de los poderes públicos y, en cierto modo, la sociedad entraba en un extraño invierno doloroso del que no sabía cuándo iba a salir, cómo iba a salir y cuáles eran las condiciones del horizonte que se presentaba no solo a medio plazo, sino en el plazo más inmediato. Hoy hablamos de sostenibilidad, innovación y tecnología.
Yo quisiera en ese apunte, en ese marco, hacer un apunte sobre la energía y en particular sobre la energía limpia. Pero es necesario, como decía, plantearse exactamente en qué situación nos encontramos ahora. Nada de lo que hoy podemos estar analizando era previsible hace apenas un mes. Los marcos de análisis, se ha dicho en las intervenciones anteriores, son susceptibles de reformularse con urgencia en razón de la situación creada en la sociedad, y no solo en la sociedad de un conjunto de países o de unas regiones, sino prácticamente con aspecto totalizador en el conjunto del mundo. Es verdad que la llamada que se hace desde Lima a apelar a la innovación es muy pertinente, porque la innovación, en cierto modo, parafraseando a un gran filósofo español, es la capacidad de imaginación que el hombre tiene, la capacidad de encontrar soluciones a los problemas más complejos y darles una respuesta inmediata, pero también mediata, adivinando los perfiles de esas dificultades y tratando de dar las mejores respuestas. Innovación disruptiva, además, como se señala en la rúbrica, y lo conocen bien todos los que participan en esta mesa redonda, afirmada y acuñada a mediados de los 70, finales más propiamente de los 70, por el profesor Christensen en su seminal trabajo en Harvard Business School y luego continuado en otras líneas doctrinales por profesores en los dos lados del Atlántico y también en el marco del Pacífico, es extraordinariamente pertinente en estos días. Pero han cambiado sustancialmente las circunstancias en el sector energético desde el mes de febrero a las proximidades del mes de mayo. Hay problemas que no existían antes, son los mismos problemas. ¿En qué medida se han acusado estos? Naturalmente, el sector energético tiene siempre, como todos los grandes sectores estratégicos y esenciales, numerosas dificultades y retos que afrontar constantemente. Lo hemos visto en el marco inmediatamente anterior a la mayor parte de los decretos de alarma promulgados en los países de la Unión Europea, como hay una crisis enorme, también sorprendente, acusadísima, que no es difícil de explicar, pero sí es algo más difícil de comprender, entre los países segundo y tercero en el ámbito de la producción de los recursos petrolíferos, entre Rusia y Arabia Saudita, la dificultad de encontrar un acuerdo en el marco de la OPEP y, como consecuencia de eso, un factor de crisis añadida no esperada en este primer tan complicado cuatrimestre del año. Pero claro, dada la paralización de la economía y la incertidumbre sobre en qué términos se va a producir su desescalamiento, en definitiva, la vuelta a la actividad productiva por parte de nuestras sociedades, hay que intentar, en la medida de lo posible, perfilar cuáles pueden ser esas incertidumbres y afirmar también en lo posible algunas certezas. Yo quisiera en esta mesa redonda manifestar mi convicción de que sería un grave error dar marcha atrás en algunos de los postulados formulados y apuntados también por el presidente Díez-Canseco sobre la sostenibilidad y las energías limpias y su papel, el papel que deben jugar en los mecanismos de reforma, incluso en la salida y en la reactivación de las economías en todo el mundo, porque el problema de las energías limpias no se circunscribe a un ámbito regional concreto. Y para ello pediría que se tuvieran en cuenta al menos 3 líneas de acción. La primera, desde las políticas públicas, que sería la de facilitar el que en las cosas establecidas con anterioridad, los programas avanzados, las propuestas hechas para apoyar el desarrollo de estas energías se mantuvieran y a la medida de lo posible se reforzaran. Es decir, que no se establecieran nuevas barreras de tipo comercial, nuevos riesgos de tipo comercial, que no se penalizara desde la perspectiva financiera proyectos ya en curso, programas anunciados y que están siendo desarrollados por organismos multilaterales, por la propia Comisión Europea o en los ámbitos nacionales. Soy perfectamente consciente que el marco de prioridades se ha visto inevitablemente alterado porque hay una prioridad que pasa a ser la primera de todas, que es que la gente encuentre trabajo, lo recupere o lo ponga en marcha
en la medida, en función de en qué situación de estas tres se encontrara a la salida de la crisis. Por tanto, la prioridad número 1 es establecer los mecanismos financieros de ayuda para que las sociedades recuperen el circuito del suministro y de la capacidad económica y que el empleo vuelva a rehabilitarse y ponerse en marcha. Para ello, lo primero y lo más importante es conjugar y conciliar adecuadamente esos dos ejes de la situación de salida, que es atender la crisis sanitaria de modo y manera que pueda permitir que las sociedades vuelvan a salir a las calles, vuelvan a abrir los comercios, vuelvan a poner en marcha sus economías y empresas, y al mismo tiempo que éstas actúen de una manera plenamente colaborativa, como antes se decía, con el sector público, pero también de una manera muy determinada en razón de los planes y proyectos que tenían ya establecidos. Por tanto, apelación a la acción del sector público, que esto no signifique una regresión, una marcha atrás con respecto de planes y medidas en favor de las energías renovables, de la electrificación de la energía, una mayor electrificación de la energía y del transporte, y también a la descarbonización de la economía ya apuntada. En el ámbito específico del sector energético, lo que yo reforzaría de la misma medida es que los modelos de organización del sector apuntalados en esa compatibilidad y correlación entre política climática y política energética se permitiera que se desarrollaran naturalmente bajo la vigilancia de los criterios de innovación y de los criterios de eficiencia y de los criterios de oportunidad, pero que tampoco sufrieran un parón que a mi juicio sería muy grave, sería contraproducente, agravaría la situación de dificultad económica que en estos momentos estamos en muchas sociedades. Y en tercer lugar, yo creo que hay un aspecto muy importante que ha sido subrayado ya con distintos ejemplos en diferentes sectores, pero que sería muy conveniente tenerlo en cuenta. Hoy la energía descentralizada y la energía puesta a mayor proximidad y con mayor cercanía, con mayor participación y mayor transparencia en manos de los ciudadanos, alentada por la digitalización, es un elemento de innovación disruptiva de primer orden. Y yo creo que es extraordinariamente relevante tener en cuenta esta ecuación, esta interrelación entre nuevos modelos de organización industrial, en concreto descentralización de suministro eléctrico, con fórmulas ya planteadas a nivel internacional, yo creo, con proyectos pilotos de indudable éxito en los últimos años, con una capacidad establecida de potencia instalada por parte de estas renovables en muchos lugares del mundo muy acreditada, que hay que fortalecer, que hay que desarrollar y que hay que poner en acción y en valor en nuestras sociedades. Por tanto, descarbonización, descentralización y digitalización como tres elementos, como tres piezas muy importantes de futuro y de promesa de un buen futuro para el sector energético. Un gran innovador de una época crucial también de la historia, en finales del siglo XVIII, padre fundador de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, inventor, entre otras cosas, en el ámbito de las aplicaciones de la electricidad, del pararrayos y de otros muchos inventos. Él decía que si el tiempo es lo más caro, la pérdida del tiempo es el mayor de los derroches. No hay tiempo que perder, hay que activar lo antes posible nuestro sistema económico bajo siempre la atenta mirada de los expertos en el ámbito de la salud, pero haciendo compatibles, a medida de lo posible, ambas cosas, y reactivar también los programas y proyectos que estaban en marcha para que no nos encontremos, sobre pretexto de una crisis internacional, en un marco de regresión económica, social y ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Vicente, por tus palabras. Los 5 somos amigos, hoy estamos separados, cada uno en su casa, y lo que sí que tendremos que hacer es, cuando pase todo esto, hacer una comida en Madrid, como Dios manda, porque a los iberoamericanos nos gusta la mesa y el mantel y poder conversar, que es lo que estamos haciendo, un conversatorio. Estamos llegando a las 5 de la tarde, tenemos en estos momentos conectados a más de 1.600 personas en las distintas plataformas de la USIL. Y también quería recordarles que después de este seminario, a todos aquellos que se hayan inscrito, van a tener un diploma
de la USIL, firmada por sus más altas autoridades como muestra de participación en este seminario. Y ahora viene el huracán de la disrupción, que es el doctor Achad. Es un experto en computación cuántica, investigador de largo recorrido en el mundo de la tecnología y la computación cuántica, y además un emprendedor de éxito en serie que está llevando al mismo tiempo proyectos disruptivos. Vive entre Boston y Barcelona, trabaja en el ecosistema del MIT y en el ecosistema emprendedor también de Barcelona, que es relevante. Le tratamos a veces de traer más a Madrid. No es sencillo, pero hoy le tenemos con nosotros en este webinar que estamos desarrollando en el marco de la USIL. Doctora Achad, suyo es la palabra. Muchísimas gracias, querido amigo Tomás. Pero antes de todo, quería dar las gracias a USIL por la invitación para participar en este webinar y también felicitar a USIL y todo el cuerpo directivo por este trabajo que llevan haciendo durante estos últimos 25 años, no solo formando profesionales, sino formando personas, porque lo más importante es formar personas, ¿no? Y formando personas, y dentro de nuestro ADN como personas, como lo dijo Darwin, realmente no se trata de ser más fuerte ni más listo, sino el que sabe adaptarse, ¿no? Y hablando de este problema que tenemos encima de la mesa, que es el COVID-19, la única salida que yo veo realmente a eso es adaptarse. Tenemos que aprender a adaptarnos y, sobre todo, esta adaptabilidad tiene que ser muy rápida, ¿vale? Antes de todo, me gustaría presentarme y qué hago, y después enfocaría mi participación o mis reflexiones en este webinar en 3 grandes puntos, que son 3 grandes dimensiones, tal como veo la cuestión. La primera dimensión es la transformación digital, o la transformación de las industrias. Sí o sí. No es un tema nuevo, no lo es, pero con el COVID-19 hace falta aprovechar esta ventana de tiempo para poder transformar, si no, no moriremos. El segundo punto es el cambio de sillas, ¿vale? Cambio de sillas a rey muerto, rey puesto, porque la sociedad en que estamos viviendo, tristemente o no, necesita líneas maestras y gente que sigan, ¿no? Entonces, habrá gente que van a caer, como empresas estoy hablando, y otros van a verlo como una oportunidad para poder tirar adelante. Y el último punto, que es un punto un poco de, bueno, puede ser político, comprometidos y eso, conversacional, es hablar un poco de la geopolítica visto desde el ámbito de la tecnología. ¿Por qué? Porque realmente si hacemos un poco de memoria, veremos que todos los imperios que han conquistado, que han sido los líderes al paso del tiempo, tenían tecnología y tenían población. Entonces, es un elemento muy importante para realmente seguir liderando, ¿no? Y hoy en día la tecnología juega un papel muy importante y las guerras, las gran batallas no vendrán ya por bombas, sino por virus o por tecnología. Y en este sentido, hay una tecnología muy importante que la gente no habla mucho, que es la parte de la computación cuántica, que jugará un papel muy importante aquí en la geopolítica, ¿vale? Es importante. Entonces, yo soy Parfait Achade, soy el director estratégico de negocio de la empresa Lighthouse Disruptive Innovation Group, que es una empresa americana, que esta empresa se diferencia especialmente por la innovación disruptiva, ¿vale? Su punto fuerte es la innovación y la disrupción. Y para realmente
utilizar estos dos caballos de batalla, lo que esta empresa ha visto es decidir en qué sitio está, y decidió estar en la costa este de los Estados Unidos, concretamente en Boston, donde hay, si hacemos un poco de memoria, una densidad bastante elevada de conocimiento debido a las universidades que tienen allí. Universidades como el MIT, como Harvard o como Tufts University, que se conoce muy poco, pero Tufts University es la universidad número 1 en el mundo a nivel de medicina y interfaces personas médicas, ¿no? Y un poco dentro tenemos también otra universidad que ya no es del todo la costa este, está en Pensilvania, que estamos hablando de la Universidad Carnegie Mellon, que es una de las universidades muy potentes, incluso a nivel de tecnología, ha sido, bueno, número 1 delante del mismísimo MIT, que es una universidad que realmente trabaja bastante el tema de inteligencia artificial y robótica, ¿vale? Empresas importantes como el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, todos sus programas de robótica está ahí, empresas como Uber, todo su sistema de inteligencia para el coche autónomo están allá, ¿vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, Lighthouse decidió estar al lado del conocimiento, porque realmente si tú quieres hacer innovación, está el conocimiento. En esta, realmente las universidades. Porque no se puede crear nueva forma de riqueza sin universidad. Paralelamente, también para poder ponerse dentro de esta cadena de valor, necesitamos también startups o empresas que utilizan tecnología puntas y grupos de investigadores de renombres. Entonces, en este ecosistema de Boston, muy pequeño, es un pequeño sistema Massachusetts, muy pequeño, tenemos esta suerte de tener esta densidad tanto de universidad, startup, venture capital, importante. Ahí entonces nos metemos. ¿Y qué hacemos realmente? Lo que hacemos es intentar ayudar a empresas, gobiernos, para evitar el efecto Kodak, ¿vale? El efecto Kodak, que es realmente un tema muy importante de disrupción, que era una empresa que dominaba toda la fotografía en el nivel mundial y, bueno, tenía en su casa la fotografía digital y no ha sabido realmente reinventarse. Y Kodak desapareció. Nokia, una empresa muy importante que tenía hace 15 años atrás, casi todo el modelo de negocio a nivel de telefonía y no ha sabido reinventarse. Estaban mirando más el portátil y salió BlackBerry y ahora Apple tiene todo el mercado. O, por ejemplo, ayuda a empresas de telefonía que realmente deben ver la disrupción como empresas como Telefónica o Verizon. Cuando salió WhatsApp, se le presentó la oportunidad para que vean el potencial y no han podido ver, porque realmente para poder hablar de disrupción tiene que cambiar de perspectiva, tiene que mirar desde otro ángulo. Entonces no han sabido ver realmente el potencial del WhatsApp. Han dicho que tenemos SMS porque necesitamos WhatsApp y al final Facebook lo ha comprado, ¿vale? Entonces nosotros, nuestro objetivo, realmente nuestra razón de ser es ayudar en ese tema. ¿Por qué hago esta reflexión? Hago esta reflexión para poder realmente una de las patas o dos de las patas que estamos hablando de tecnología de disrupción, intentar juntarla, ¿no? Entonces, volviendo a la primera dimensión, el mundo después de COVID, lo primero que comentaba era la transformación digital. Lo que es cierto es que ya sabíamos que realmente que la industria tiene que transformarse. La banca empezó tarde, pero empezó la transformación. La educación no ha empezado todavía, la salud todavía no, el transporte se vio cosa con Uber, se vio realmente guerra que ha habido entre taxistas, no, pero se tiene que transformarse. ¿Cómo veo el mundo después de COVID en ese sentido?
lo que yo veo es directamente que estas empresas, esta industria no tienen tiempo o tiene que aprovechar esta ventana ahora para acelerar su transformación. Si no, realmente va a haber mucho dolor de cabeza. Ya sabíamos que Facebook había pedido licencias a nivel internacional para poder montar una banca. Facebook ahora mismo no tiene un problema de circulante y muchísimas bancos ahora, muchísimos bancos tienen realmente un problema real por el momento inicial que tiene. ¿Quién me dice que Facebook no puede directamente proponer con toda la tecnología que tiene unos valores importantes? Pero no me interesa mucho hablar de la parte de finanzas, sino hablar de uno de los puntos importantes, que es el transporte, que ha sido realmente el elemento que conecta todo el mundo a nivel de este concepto de globalización que estamos hablando. Porque la globalización es una buena cosa. Gracias a esto, la diversidad que tenemos. Pero los estados no estaban preparados, menos las industrias, para poder atender el efecto de la globalización. El efecto mariposa, que decimos que en Asia bate unas alas de una mariposa, en Perú, por ejemplo, en Lima, puede haber un terremoto. Es este el efecto de la globalización realmente, porque acota todo. Hace 10 años atrás, o 20 años atrás, o si queréis, 20 años atrás, cuando no existía Facebook, Google, Instagram, todas estas empresas digitales, cuando creaba una empresa, la empresa nacía para ser una empresa local. Tiene que luchar para realmente con herramientas, temas de movilidad, temas de interconexión para poder realmente ser después una empresa internacional. Y no era fácil. Hoy, cuando montas una empresa, la empresa, desde el momento que la montas, es una empresa internacional. Entonces, realmente está en un mundo tan conectado y no adaptarse a los efectos de la globalización, realmente pasa lo que está pasando ahora a nivel de la pandemia, tristemente, ¿no? Entonces, pero dentro de este capítulo de la globalización, el sector de transporte, sobre todo el sector aéreo de los aviones, que han sido realmente los que permiten mover a la gente, y el factor muy elevado a nivel de contaminación, es un sector que ahora está en jaque. Tiene aviones parados, no vende y no puede conectar eso. Entonces este sector tiene que reinventarse. Pero reinventarse como rápido, lo que yo veo es que quizá, de la misma manera que nos ponen las restricciones en los supermercados, entre personas, 2 metros, la cosa que yo veo rápidamente es asientos de aviones separados en 2 metros. Pero estos aviones que están allá, pedirlo ahora a una empresa, a una compañía tan potente como Iberia, con todo el problema que tiene, de adaptar toda su flota en estas nuevas medidas para permitir hacer eso, es un reto brutal. Y además también permitir realmente con unos robots tipo Roomba, con luz ultravioleta que pueden pasar fácilmente dentro de los aviones para poder desinfectar, porque hay estudios científicos que demuestran que la luz ultravioleta acaba con el COVID y acaba con SARS. Entonces, pedir a estas compañías de bajar la capacidad de los aviones a la mitad y además permitir que un robotito pase por ahí desinfectando antes o lo que sea, es pedirles realmente de reinventarse y además un poder económico muy elevado. Este es un problema grave, pero se deben hacer. ¿Qué veo aquí? Que es el segundo punto. Veo un cambio de silla. Veo un Uber. Uber ya tiene en su modelo de negocio cómo mover. Uber hoy en día, o Facebook o Google, hoy en día no tienen problema de circulante, no tienen problema de cash. Uber podría empezar desde cero, definir
unos aviones que cumplen en estas normativas para poder realmente interconectar países dentro de el comentario de la globalización que estamos diciendo, sí, porque ellos no tienen el problema del momento inicial, no tienen problema de la caja. Entonces, veo muy probable, utilizando tecnología, utilizando esta inercia que estamos hablando, que empresas como Facebook, como Google, no he hablado con ellos, puedan presentar de aquí poco planes, alternativas para realmente los sectores que no han podido transformarse de forma rápida. También aprovecho para hablar del sector de la salud. El sector de la salud, todos estos sectores que podemos hablar, pero sobre todo la salud, los puntos que van a triunfar mucho, como dijo mis compañeros, don Íñigo y don Vicente, realmente todas las cosas con palabra tele van a coger una importancia muy considerable. Por ejemplo, la telemedicina sería una solución muy buena, pero no es una solución disruptiva del todo, porque la telemedicina, tal como está planteada ahora mismo, es una solución que permite replicar el modelo clásico de los hospitales a casa, donde yo tengo que pedir una cita a un médico, el médico tiene que tener disponibilidad y todas estas cosas. La única cosa que estoy cambiando es, en lugar de ir al hospital, poner una cámara y pedir la cita y después hablar con esto. Esto ya es bueno, es una buena... Parece ser que Audio, se te ha ido la Jorge. voz, Jorge, el micrófono. Audio, Jorge. Gracias. El sector de salud necesita una disrupción más profunda desde el punto de vista sencilla, como si yo tengo, por ejemplo, hoy que me he levantado con el ojo lagrimando, un poco de dolor de cabeza y todo, esto realmente, para poder atenderme, necesito directamente ir a mi médico de cabecera para que me mire y me envíe en un especialista en 3 días, o necesito directamente que una plataforma, como la plataforma sobre que estamos trabajando, como un tal WeShaker, que pueda directamente, viendo mi necesidad de sanidad, hace una criba directamente y me conecta como un Uber a responsable sanitario que necesita y en tiempo real atenderme. Estos son elementos que realmente la sociedad tiene que estar preparada para poder introducir. Está bien hacer todo el tema de tele, pero si realmente la pirámide que tenemos ahora a nivel de sociosanitario, donde el médico está arriba, y que realmente tenemos que ir desde abajo hasta el médico, porque la masa está abajo y tiene que llegar al médico, realmente no permitirá una gestión eficiente de la disrupción a nivel solo con telemedicina. Por esto lo veo un poco corto, ¿vale? Pero para no continuar más allá, salto directamente en el tercer punto, que es un punto importante, que es, bueno, el trabajo va a cambiar. Llevamos tiempo diciendo, ahora con el confinamiento, estoy seguro que todos estos cambios han llegado, pero no para no volver atrás. Las empresas tienen que adaptarse en casa, cada uno tiene que tener su habitación para poder trabajar, para poder realmente rendir, pero para poder hacer eso, mis hijas, mi mujer, mi primo, si está en mi casa, tiene que también tener este ancho de banda. Entonces, Internet tiene que cambiar. La adecuación de Internet tiene que cambiar totalmente. La calidad de servicio ancho de banda tiene que cambiar muchísimo. De este cambio, hago el salto hacia la 5ª generación de los móviles. Y ahí entraría en la parte de la geopolítica que comentaba. Sobre la 5ª generación de móviles, dentro de este mundo tan global, si os acordáis, empezó con la guerra comercial China, Estados Unidos, por el tema de patente, copia de patente y eso. Pero si os dais cuenta,
para poder entrar en el tema que mi compañero Tomás ha hablado un poco, sobre la geopolítica, veremos que realmente lo que estamos hablando es una cuestión muy estratégica, que es la parte de la comunicación. Porque todo hoy en día es digital y va a ser aún más lo que estamos diciendo, ¿vale? Pero estos últimos 300 años, más o menos, el Occidente ha dominado todas las patentes a nivel de comunicación y a nivel de disrupción e innovación. Hoy en día, de las 10 empresas más potentes en el mundo a nivel de patente, 6 son asiáticas, 2 europeas y 2 americanas. Pero ojo, la asiática Huawei tiene solicitada de las 6.000 patentes, 3.325 patentes. Samsung tiene solicitada 2.846. LG, Corea, otra vez, Asia, 2.463. Nokia tiene solicitado 2.300 y tiene solo 1.600. Ericsson tiene 750. La diferencia que hay entre Huawei y Qualcomm, que es americana, de todos esos 10, y después Intel, es abismal. Abismal. Porque uno está en 3.000, el otro está en 1.700. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que toda la comunicación que estamos hablando ahora, encriptada o no encriptada, lo que sea, todo esto pasaría por patentes asiáticos, para no decir chino. ¿Vale? Esta es una cuestión muy importante en tener en cuenta respecto a la parte de geopolítica. ¿Vale? Ojo, otro dato interesante aquí para la gente que nos escucha desde sus casas y también mi panelistas. Otro dato que hay aquí es, en el occidente, las patentes son de empresas. Son de Facebook, Intel y esto. Pero en China la patente es del gobierno. Entonces, el Big Data que hay detrás de que estamos hablando, estaríamos compitiendo China, país, contra realmente empresa. Esto es un tema para que tengamos en cuenta. Y para poder dar un poco más, me gustaría hablar de otro tema en esta geopolítica, que es Internet. La grandeza de Internet ahora mismo, la definición de Internet y de todo lo que hacemos está basada en el cifrado de los mensajes y de la clave pública y la clave privadas. Encriptación. Es la base de Internet. Y en la encriptación está basada en una multiplicación de números primos, que no quiero entrar aquí, que hace de manera que con la tecnología actual, para que una persona rompa estas claves, requiere bastantes días, años para poder romperlo. No es fácil. ¿Ok? Entonces tenemos Internet seguro. ¿Qué pasa? Hay una cuestión que preocupa a la comunidad científica, donde hago parte, que es que hoy en día, para poder trabajar, sacar un fármaco nuevo, necesitamos tiempo o necesitamos capacidad de cómputo. Necesitamos simular si realmente todos los escenarios respecto a esta vacuna, si es realmente lo que toca o no, puesto después lo probamos sobre ratas, después sobre seres vivos, después realmente 10 años lo ponemos que es una vacuna estable para poder haber visto todo. Pero esto es porque realmente requeremos tiempo y requeremos computación, capacidad de cómputo. Necesitamos potencia de cálculo para poder hacer cosas. En este caso, por ejemplo, de fármaco,
En otros casos también. Por ejemplo, el algoritmo que sigue la propagación de coronavirus es un algoritmo exponencial. Los ordenadores que tenemos hoy en día no pueden solucionar operaciones factoriales, para decir algo, si estamos hablando de 15 muestras. Imaginamos, cojo 15 muestras y os pido de hacer factorial de 15. Los que estén en caso de hacerlo, os dará error. Ningún ordenador normal y corriente puede hacer esto. Entonces, tanto el factorial como el modelo exponencial son cosas que dicen que tienen una complejidad NP-hard que crecen de forma rápida. Esto limita los problemas de combinación, de optimización combinatoriales. Entonces, 80% de los problemas de optimización combinatoriales son problemas de cada día. Entonces, lo que estamos diciendo desde la comunidad científica es que no tenemos capacidad de cómputo para poder analizar todo esto. Por esto necesitamos cambiar de foco, porque realmente los ordenadores también, la tecnología que se están utilizando por la ley de Moore, ya no permite hacerlo más pequeño y más allá. De ahí, trabajar a nivel del electrón, la computación cuántica. Entonces, la computación cuántica, ¿qué es? Sencillamente es, resumiendo mucho, es esta tecnología que nos permite tener una capacidad de cómputo brutal. ¿Qué quiere decir? Lo que hoy me cuesta hacer en 20 años, lo puedo hacer en 10 segundos. Si ahora yo puedo realmente encriptar los mensajes de Internet, clave pública, clave privados, y que realmente es seguro, lo puedo romper con un algoritmo cuántico. Y no es sorpresa, el primer algoritmo cuántico para poder factorizar números primos y entonces romper claves de Internet estuvo hecho por un compañero, bueno, incluso un referente del MIT, desde los años 90, Y yo personalmente he diseñado un pequeño algoritmo para poder hacer pruebas para darme cuenta si realmente se rompe. Ojo, ahí recupero la geopolítica. ¿Quiénes están persiguiendo los ordenadores cuánticos? China, Estados Unidos. Europa está fuera en combate y mi querida África ya ni siquiera hace falta nombrarle. Entonces, ahí recupero lo que decía mi compañero Tomás. China controla la quinta generación de móviles. Del 10 primero, 6, no China, asiática, 6 son asiáticos. ¿Qué quiere decir? 60% son asiáticos. 20% americanos, 20% europeos. Esto es una cosa, la quinta generación de móviles a nivel de data. Después, China, como país, lidera la computación cuántica. ¿Qué quiere decir? Que puedo romper cualquier clave con esta tecnología. Y China tiene, no me acuerdo ahora, un tanto por ciento elevado del PIB de la deuda americana. China está ya presente en África, China está presente en Sudamérica, China está mirando Europa. Este es el escenario realmente que van a tener. Entonces, resumiendo, el tema de COVID, yo creo, con todo lo que estamos hablando aquí, el tema de COVID, lo más importante que tenemos que tener en cuenta aquí es que viene para acelerar procesos que habían, uno. Segundo punto muy importante aquí sobre el tema de COVID es sobre la naturaleza del ser humano, es que realmente no es el más fuerte ni el más guapo que vencerá, sino el que mejor sabe adaptarse. Es esta la ventana de esperanza que aprovecho, tal como mi compañero Don Íñigo de Palacio dijo, que hay
hay una ventana de esperanza aquí, es que si sabemos adaptarnos mejor, rápidamente sobre todo, podemos realmente ganar la guerra al COVID. Y no solo a COVID, a todo lo que puede venir después, teniendo en cuenta que estamos en un mundo muy conectado, un mundo global que se tiene que resolver con disrupción, automáticamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Atachet. Como les dije, era el huracán de la disrupción. Cada uno de nuestros ponentes podía dar una lección magistral y podríamos estar horas escuchándoles. Tenemos múltiples preguntas de todo el mundo, desde Estados Unidos, Europa, Latinoamérica. Yo quería empezar por una que ha respondido el doctor Atachet. Me han preguntado porque está en discusión, todo lo que se está discutiendo está planteado en la Agenda 2030 y los ODS. Por tanto, todo esto que estamos viviendo es una aceleración y una aproximación a esos objetivos de desarrollo sostenibles. Es una pregunta que, si quieren, pueden cada uno ampliar. Gracias. Bueno, antes en mi intervención he hecho una referencia a cómo distintas tecnologías se adaptan a distintos retos de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Ahora, ha hecho una cosa muy interesante Parfait Achadé cuando ha dicho que estamos en un momento de evolución de tecnologías. Es decir, nosotros lo vemos en la sanidad digital, ha puesto el acento en ello con mucha razón, que vamos a tener que avanzar hacia el uso de otras tecnologías en la sanidad digital. Ahora, por ejemplo, con motivo del COVID-19, que nos está poniendo como reto por delante el uso intensivo de inteligencia artificial y la exploración de macrodatos. Es decir, uno de los desafíos que tenemos para enfrentar este reto de los ODS, como cualquier otro, que requerirá respuestas evolutivas, y lo ha dicho también Vicente López Ibor en el ámbito de transportes y otros, es que tendremos que aplicar lo último que vayamos descubriendo para ser más eficaces. En el COVID-19, por ejemplo, uno de los retos que tenemos es, primero, tener datos, que estamos en este momento en una situación en la que no contamos con suficiente número de datos de manera organizada, y luego a través de procesos de analítica avanzada, pues poderle sacar el rendimiento que necesitamos para saber quién está infectado, por dónde se mueve, qué hace, no solo por dónde se ha movido, sino en qué lugares exactos ha estado, porque el COVID-19 no solo lo transporta a las personas, permanece en la superficie de los objetos durante un tiempo. Saber con quién nos estamos relacionando. Por eso decía antes que uno de los retos que vamos a tener es no solo la ciberseguridad y la privacidad de datos de manera sumamente importante. Hay un debate en Europa para saber las tecnologías que vamos a utilizar respetan las leyes de privacidad de datos o no, vamos a estar siendo perseguidos o no, pero al final contar con datos, por centrarme en el COVID-19 y un ODS fundamental que es alcanzar el bienestar y la salud, un elemento fundamental va a ser manejar mejor los macrodatos, tener más datos y manejarlos mejor para entregar resultados adecuados. Y como digo, esto lo podríamos aplicar a otros muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, muchas gracias. Plenamente de acuerdo con lo que acaba de decir Íñigo. Yo únicamente recordar a nuestra audiencia que efectivamente es así. La pregunta que nos formulaba Tomás Poveda, hay que recordar, si la memoria no me falla, que en el punto 3º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se citan textualmente las crisis sanitarias y el hecho de que las poblaciones dispongan de los sistemas adecuados de vacunas, se utiliza la palabra literalmente, de vacunas y sistemas de respuesta adecuados a esas amenazas. Por tanto, eso es así. En cuanto a la aceleración de los cambios y su carácter disruptivo,
que en definitiva sería casi, Café, si me permites, la aceleración sobre la aceleración. Ya las transformaciones en el ámbito de los cambios tecnológicos suponen un impulso de aceleración. La disruptiva es esa pendiente de mayor aceleración en un tiempo más corto, y en la que al final no solo una empresa puede ganar cuotas, sino que intentará crear un nuevo mercado o las condiciones del mercado, como ejemplificabais los dos ponentes muy bien en casos diferentes y muy concretos. Yo, pues, por tanto, creo que un hecho que no es nuevo, porque se venía produciendo de manera muy acusada en la última década, desde que han tenido lugar todas las grandes transformaciones, y en particular la digital, un fenómeno de la sociedad y de la economía y de la tecnología que presiona sobre la realidad de las cosas, en muchos casos positivamente, con esa capacidad de adaptación y respuesta, ofreciendo soluciones a las sociedades, a los mercados, a las personas y nuevos bienes, servicios y productos, es la aceleración de las transformaciones, de los bienes, de los productos, de los servicios, de las tecnologías. Pero antes, vinculado con esto, Hervé decía que quería hacer, no quiero extenderme, quería apelar o recordar la grandeza de Internet, también tan vinculado a la aceleración desde lo tecnológico hasta las relaciones internacionales en el marco de la globalización. Yo quiero hoy apelar, después de este mes y pico de situación muy complicada, a la grandeza de la electricidad. Porque si no tuviéramos un sistema eléctrico, ¿dónde estaríamos? A lo mejor dábamos un salto atrás de 400 años. No sé si estaríamos en condiciones de teletrabajar. Quizá la parte tele quedaría un poco coja. En las casas estaríamos en penumbra a partir de una cierta hora, los equipos no funcionarían, los sistemas electrónicos estarían en suspenso, en las casas con varios pisos los ascensores no funcionarían, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no digamos en los hospitales, los sistemas, incluso los sistemas de urgencia. Por consiguiente, yo apelo a que, evidentemente, el sistema energético y el vector de transformación de todas las energías primarias, como es la electricidad, que supuso un cambio en finales del 19 y comienzos del 20 extraordinario en orden a la urbanización, a la industrialización y a la modernización de las sociedades, ahora con el maridaje de la digitalización y los exponentes cuánticos que se estaban planteando, creo que tiene un desafío importantísimo en todos los verticales de tecnologías, negocios, bienes y servicios que queramos tomar. Muchas gracias, Vicente. Nos vamos acercando al final de nuestro webinar. Hay dos preguntas que me parecen importantes. Una es cómo a través de la tecnología una economía como la peruana, donde tiene una informalidad que ronda el 70%, a través de esa tecnología se puede reducir la informalidad y eso también puede permitir que aflore economía y que permita un mayor incremento de la recaudación de impuestos sin necesidad de incrementar la presión fiscal. Ahí quizá la persona más adecuada para dar respuesta a esta pregunta sería nuestro fundador presidente, que conoce muy bien la realidad del Perú y quizá pueda aportar alguna reflexión. Bueno, efectivamente, yo creo que, por ejemplo, ayer el presidente de la República decidió de un fondo de ayuda nacional y para evitar que hayan omisiones de la gente en los cerros, de la gente que está fuera del radar y considerando que el país tiene un porcentaje de informalidad cercano al 90%, de los cuales 6 millones, de una fuerza laboral de más de 16 millones, de los cuales 6 millones son independientes. Dijo que la receta que había utilizado era quitar del total de la población económicamente activa
todos los que están en planilla, es decir, los que están en la fuerza, en el radar del Estado. Esto va a permitir, por supuesto, de que muchos informales, por primera vez en la historia del Perú, tengan que ir a registrar para recibir los 720 soles que les ha dicho a todos. Y ahí sí viene un aspecto interesante, porque van a estar por primera vez en el radar del Estado. No para perseguirlos, sino para demostrarles cómo el Estado puede acudir, por ejemplo, en el tema de la salud, el tema de la educación pública. Acá se hicieron colegios de élite públicos, de alto rendimiento para los mejores alumnos y han resultado muy exitosos. Sí pienso de que el acceder a esta data a través de todo un sistema de información, que obviamente, como bien dice el profe, del tema del Big Data, le va a permitir al Estado ver cómo acercarse por primera vez a este informal. Y si lo logramos meter dentro de la economía formal, pero no pues con la carga pesada que tiene esta economía formal, la nuestra, y donde la transmitología hace que te vayas, podemos lograr por primera vez en la historia, pasada la crisis, aumentar la presión tributaria, pero no porque a los pocos que pagan impuestos les pongas una mayor tasa, sino que agrandas la base tributaria. Yo sí pienso que esta es una muy grande oportunidad y espero que la hayan, bueno, también además lo dijeron así, no con esa contundencia, porque obviamente la ministra de Economía no puede hablar con esa contundencia este tema, pero no hay manera. Si yo quiero cobrar esos 720 soles, que es universal, con excepción de los que están en planilla, los voy a agarrar a todos. Y la información que voy a tener, porque van a tener que poner alguna información para recibir, y como es el momento de recibir, todos van a tener que darla, teniendo un sistema cuántico, como bien dice, adecuado, puede ser la revolución de la formalidad que el Perú ha estado buscando en todos sus tiempos. Muchas gracias, querido presidente. Sí, A Dios ¿quieres? lo que es de Dios y a César lo que es de César. Sí, perfecto. Quería, bueno, añadir dos cosas muy rápidas si estamos en el tiempo. Vale. Yo, en la pregunta respecto a Perú o respecto a cualquier otro país, lo que yo creo que los países ahora tienen que hacer, que se está viendo, que necesita una unidad de expertos científicos o de salud o de los temas importantes, necesitan un gabinete de expertos, no ministros, expertos realmente que les ayuden. Pero yo propongo un plan estratégico disruptivo, o TIC, como lo llamamos, para Perú, por ejemplo. Que además de Perú, tal como es a nivel político, todo lo que quieren hacer, tiene que tener un plan estratégico disruptivo TIC. Tiene que tener alguien que lo piense. Digo Perú, digo Panamá, digo España, digo Benín. ¿Vale? Porque es importante, es importante. Si realmente la idea que estamos hablando es que el mundo hacia donde estamos yendo va a ser más tecnológico, necesitamos un plan estratégico tecnológico, como funcionan las empresas grandes, por ejemplo, como Indra y otras empresas. Segundo, este plan tiene que facilitar a unos actores. Hay que tener una pirámide invertida o no invertida, esto depende de cada uno de los países en función de su manera de gestionar, para crear una herramienta que permite analizar mejor datos realmente. Porque si yo quiero crear empleo a Lima, o yo quiero crear, por ejemplo, cogiendo el guante de mi compañero Vicente López, más fuente de energía disruptiva a Lima, tengo que analizar más o menos cómo está Lima, cómo está la gente de Lima, qué necesidad tiene a nivel de creación, de comercio, no comercio, lo que sea, y de ahí decidiré realmente si poner unos paneles solares y un sistema
de regulación, de leyes, que permite que la gente pueda vender o no vender, pueda comprar o no comprar, y esto para crear eso. Entonces esto se necesita proyectar, ¿no? Creo que ahora mismo, como lo que nos llama la atención es el COVID, diseñaría un plan para extender la salud a todo el país. Pero la salud no como lo vemos ahora, sino extender la salud al rincón de la persona que está tan lejos ahí, que tiene luz, como decía Vicente, y tiene internet para poder tener acceso al médico que necesita. ¿Vale? Entonces, extender la salud a un coste bajo, pero de forma disruptiva. ¿Vale? Son las grandes cosas que yo veo que debemos hacer, porque, ojo, cuando tú hablaste en 2003, hubo SARS. Por suerte o por mala suerte, España no lo tuvo. Por suerte no lo tuvo y para mala suerte no lo tuvo. Como España no lo tuvo, en 2003 España no sabía qué hacer en COVID-19. Corea, como tuvo SARS en 2003, ya sabía qué hacer en COVID-19. China ya sabía qué hacer. Tenía un plan. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es definir un plan estratégico disruptivo por país, donde este plan tiene que darnos una herramienta que nos permite analizar mejor y extender la salud a un coste totalmente reducido, porque tenemos elementos de solución en ese sentido a todos los peruanos, por ejemplo, hablando de Perú. Gracias. Muchas gracias, Parfé. Hay una última pregunta que es recurrente. Además, quería decirles que son múltiples las felicitaciones a nuestros ponentes. Eso les permitirá hoy que tengan un chute de autoestima. Pero hay una pregunta que es con respecto a la crisis que vivimos en los países y la necesidad de liberar recursos para poder abordar la crisis del COVID-19 desde una perspectiva económica y social, ayudando a múltiples sectores y a millones de familias y de ciudadanos. ¿Cómo a través de la tecnología podemos hacer gobiernos mucho más eficientes y menos pesados, no solo en burocracia, sino también menos costosos? Bueno, el desafío de las administraciones y su digitalización es verdaderamente enorme. Las experiencias que tenemos en España son complejas porque hay distintos niveles de administración y en ellos ha habido administraciones particularmente eficientes que han utilizado menos recursos. Pondría el ejemplo de la administración tributaria. Volviendo a la pregunta anterior, ese sería uno de los caminos. Hay muchas herramientas que se utilizan en la administración tributaria hoy en día y que están implantadas en muchos países que permiten avanzar en el combate contra la informalidad. Y la verdad es que lo más importante quizá en este momento de administraciones es atender el nivel local. Lo dije en mi presentación. Yo creo que el verdadero desafío de la sostenibilidad es hacer nuestras ciudades mucho más eficientes tecnológicamente. Las administraciones generales del Estado van a ser órganos, lo vemos en el caso español y en otros muchos países, más enjutos, ¿verdad?, que consumen quizá menos cantidad de recursos y los recursos hay que colocarlos cerca de allí donde las poblaciones desarrollan su vida, su actividad social, su actividad económica. Y es ahí donde hay que concentrar verdaderamente la mayor parte de los recursos digitales para hacer sociedades más eficientes. Nosotros creemos que el desafío verdaderamente hay que llevarlo al nivel local, al nivel de las ciudades y a partir de ahí pues extenderlo en todos los sectores verticales del funcionamiento de la ciudad. Y las tecnologías son grandes habilitadores de economías, enormes habilitadores de economías. Pero para eso volvemos, como decía antes, al desafío de siempre. Necesitamos datos, necesitamos capacidad para gestionar macrodatos, lo decía muy bien Parfé Achade antes,
y necesitamos utilizar esos datos para propuestas accionables, propuestas que efectivamente nos conduzcan a acciones que mejoren la vida de las personas. Pero no cabe duda, ya se hace, la tecnología está reduciendo enormemente el coste del mantenimiento de las administraciones. Otra cuestión, y con esto acabo, es un debate que hay sobre la política y el coste de la política, pero eso es un debate que no entra en la cuestión de la digitalización de las administraciones, que por definición son mecanismos de ahorro de recursos. Yo pongo siempre como ejemplo que el primer sistema que nosotros digitalizamos en España de salud pública, que fue el sistema de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en 3 años se había amortizado el gasto en digitalizar esa administración sanitaria. De manera que los ahorros en la administración y la mejora en la eficiencia en la entrega de servicios es verdaderamente abrumador. Y ese mismo ejemplo lo podríamos poner en muchísimos casos, en el uso de la energía y del agua en las ciudades, en la mejora del manejo de las redes de transporte, en la mejora del tráfico cuando se instalan sistemas de semaforización y iluminación inteligente. En fin, no tenemos tiempo de extendernos, pero desde luego las administraciones con tecnología consumen menos recursos y la idea fuerza sería llevar sobre todo esos recursos tecnológicos al nivel local, al nivel de las ciudades. Muchas gracias. ¿Algún comentario adicional? Muy rápidamente, Tomás, muchas gracias. Plenamente de acuerdo con los comentarios tan pertinentes de Íñigo de Palacio. Yo solo quería añadir casi en lista de frases el imperativo. Yo creo que esta crisis también ha puesto de relieve el imperativo de la ciencia, casi categórico. La necesaria relación también entre ciencia y sociedad, y en particular con la administración pública y los empresarios. Creo que es muy importante esa relación, tiene que estar en diálogo permanente, también por lo que hemos hablado hoy de las perspectivas de la innovación y sus soluciones. El segundo punto, estrechar la cooperación entre el sector público y el privado en circunstancias especiales, como son, por ejemplo, de una manera muy particular, la que estamos viviendo en gestión de crisis, y también la significación de las ciudades en el momento que estamos viviendo. Como se ha dicho, yo creo que hoy ese es uno de los elementos en el que es un campo extraordinario de pruebas de nuevas soluciones de naturaleza tecnológica que se pueden desarrollar a menor coste y con mayor eficacia y calidad por antiguos y nuevos actores, y dotando de mayores servicios, bienes y equipamientos a los ciudadanos. Muy bien, tenemos un comentario de Facebook de Ernesto Mejía Morante. Quisiera decir, en estos momentos seguimos teniendo 1.500 asistentes en las distintas plataformas. Es un comentario, una reflexión a nuestro fundador presidente. ¿Podría la USIL y sus aliados estratégicos transferir tecnología de sus plataformas educativas, que hoy día son punteras, al Ministerio de Educación para que capacite a sus técnicos y estos a la vez a los educandos, a los profesores que son y a los alumnos que son el futuro del país, y estén capacitados para enfrentar los retos del futuro? ¿Escuchan ahora? Sí. Ok. Primero, como esto ya yo no iba a hablar ya al final, pero solamente por la generosidad de Tomás, quiero decirle que apenas comenzó esta pandemia, lo ofrecimos por escrito al presidente de la República, mediante un oficio, darle todo el apoyo y totalmente gratuito para todos los cursos que estábamos dictando virtualmente en nuestro colegio San Ignacio de Recalde. Entiendo que por la agenda recargada del presidente esto nunca fue escuchado y menos respondido. Pero insistimos, y al final con la Asociación Sociedad Nacional de Radio y Televisión estamos transmitiendo totalmente gratuita
en coproducción con el Ministerio de Educación y todos los días en los canales de señal libre privados, el 2, el 4, el 5, el 9 y el 13, de 11 de la mañana a 12 de la mañana, programas para chicos de 5º año de secundaria, y solamente para que se den cuenta el esfuerzo de lo que estamos haciendo, hoy se terminó la edición de lo que sale ahora, entre pocos minutos en esos canales, a las 3, 4 de la mañana, por toda la complejidad de lo que se está haciendo. Por supuesto que tenemos no solamente el interés y el entusiasmo, sino creemos que es un compromiso. Pero lo primero que tenemos, y aprovechar la pregunta, decirle a todo el Perú que no es nada cierto de que enseñar virtualmente es más barato que presencial, que es nada cierto de que hacerlo síncrono, como estamos haciendo ahorita. Yo estoy viendo que mi amigo Índigo se agarró el anteojo. Luciana me quiso invitar a algo y le dije no puedo porque estoy en presencia de mis invitados. Lo que trato de decir que es la nueva tecnología que, como bien dice, y quiero felicitarlos a los tres porque es espectacular, nos permite hacerlo. Eso se llama síncrono. Y eso es trasladar el salón de clase que era presencial a la casa del alumno. Pero los costos de repente son hasta mayores porque el desgaste del profesor es mucho más complejo. Y lo primero que tienen que entender los peruanos, y qué bueno la percepción de ustedes tres, es que esta tecnología vino no de emergencia, sino ya se quedó. Que vivimos un mundo digital, que la educación va a ser gran parte digital. Aquí en el Perú se habla que los colegios no regresan hasta diciembre de este año. Y la única manera de compensar es vía digital, pero con los mismos maestros, con toda la nueva tecnología, obviamente, pero que nadie vaya a pensar de que esa tecnología y esa manera de enseñar es barata y están subestimando de los esfuerzos que hacen no San Ignacio, todos los colegios del mundo, si hacen la clase síncrona como lo estamos haciendo nosotros. La tecnología nos está permitiendo tener este foro espectacular. Había escuchado a los tres, que ojalá nos hayan seguido muchos interesados en la agenda política del país, porque me quedo con la frase final de ustedes. Necesitamos un plan descriptivo urgente de país. Necesitamos que necesitamos datos para gestionar y mejorar la eficiencia de los servicios. Creo que esta es una gran oportunidad en la cual no deberíamos afincarnos solamente en enfrentar y defendernos, sino de mirar más allá de la montaña. Y para nuestro querido amigo que nos hace la pregunta, somos una institución de mano extendida. Siempre lo hemos sido y siempre lo seremos. Y el gobierno, si nos está escuchando, nuevamente se lo volvemos a plantear. Sin costo alguno, estamos dispuestos a seguir ayudándolos. Pero es importante que ese padre de familia, y acá deben haber muchos en esos miles que nos escuchan hoy, entienda que ir a lo digital es un tremendo reto, porque no es nada fácil hacerlo. Es muy costoso. Y un sistema que además tiene que enfrentar una crisis económica, porque todos hablan ahora, bajen sus precios, y no se ponen a pensar además de que tenemos los mismos costos o más hemos aumentado, sino que viene ahora el gran drama, los retiros, porque no solamente es cuestión de bajar una pensión, ¿qué pasa? Y va a ser el caso de millones en el mundo, que ya no pueden pagar, porque era un trabajador independiente, y que ya se acabó su trabajo. ¿Cómo vamos a hacer en ese caso? Y lo dejo ahí, porque sí creo que los han demostrado. Y un tema importante para mi amigo Profit del tema de la medicina cuántica. Tiene razón. Y creo que él ha desarrollado un sistema maravilloso. No creo. Tengo la suerte de haber escuchado mucho de eso. Y que hay que ponerlo en el Perú y en el mundo, porque lo que necesita hoy en día ese humilde peruano, ecuatoriano, paraguayo, panameño, que está lejano del desarrollo, y que cuando se enferme hay un médico a tiempo real que lo puede escuchar. Muchísimas gracias, Tomás, por haber trasladado esta pregunta que me ha permitido explayarme un poquito. Muchas gracias, querido presidente. Con tus palabras damos por concluido este webinar. Quisiera
hacer unas últimas observaciones. Como les he dicho, habrá un diploma que les entregaremos, les haremos llegar por su participación en este webinar a los más de 1.600 personas que nos han seguido en el día de hoy. Además, tendrán en próximos días la grabación de este webinar, así como un texto con las ponencias de nuestros invitados ponentes. Por otro lado, este ciclo de webinars de los 25 años de la USIL se va a alargar en el tiempo y así estamos ya trabajando para las semanas sucesivas en los que vamos a hablar más de geoestrategia, vamos a hablar del reto de la salud y el COVID-19, cómo se enfrenta una persona también desde una perspectiva de salud personal, nutricional, etcétera, ante una circunstancia como la que estamos. Es decir, abordaremos distintos elementos y distintas temáticas que consideramos interesantes para estar bien informados y formarnos, que es el cometido fundamental del grupo educativo USIL. Quiero agradecer a don Raúl Díez-Canseco Terry, a doña Luciana Lafuente, a nuestro fundador presidente y nuestra presidenta ejecutiva por habernos acompañado, por habernos guiado en este camino de la educación virtual en el que venimos trabajando desde hace cerca de 3 años. Por eso la USIL hoy está preparada para afrontar a un reto como este. Hemos sido previsores y nos hemos preparado. No sabíamos que venía este tsunami del COVID, sí sabíamos que venía el tsunami de la digitalización y de la tecnología disruptiva, y nosotros como USIL, como institución innovadora, teníamos que estar jugando este partido y hemos salido a jugar y a hacer un buen papel. También quiero agradecer a toda la comunidad de directivos y técnicos de la USIL que han hecho posible que este seminario tenga lugar, que me hayan asistido a lo largo de estos días para que todo salga de manera correcta, y por supuesto a toda la audiencia que nos ha acompañado en estas 2 horas de webinar en el que hemos hablado de tecnología, de sostenibilidad y disrupción en la era del COVID-19. Muchas gracias desde Madrid. Esperamos pronto poder viajar a nuestro querido Perú para darles un abrazo en persona. Buenas tardes.